¿Qué tal amigos de Financieramente? Qué bueno que nos acompañan una semana más aquí en Teleplay. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, un tema que a algunos les cuesta un poco entenderlo, incluso cuando publicamos en las redes sociales sobre este tema, mucha gente incluso nos pone emojis de enojo, emojis de burla o nos escriben que somos unos mentirosos. Pero cierto tiempo, ciertos libros que hemos leído nos ha permitido entender un poquito cómo se mueve el mercado de valores, que es ahí donde los tipos de cambio, la moneda cambiaria, se ha estado moviendo durante estos días. No es ajeno a nosotros que hace 15 días ya, semana y media, elegimos a nuestro nuevo presidente, del cual salió electa la doctora Claudia Sheinbaum. Y de manera inmediata, al día siguiente vimos que el dólar empezó a cambiar, ese superpeso del cual muchos estábamos proclamando tener un superpeso. Inmediatamente al día siguiente, este superpeso se empezó a debilitar. Por eso el día de hoy nos acompaña don Víctor Sandoval. Él es experto, analista en todos estos temas de la economía política. Don Víctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias, un gusto saludarte como siempre a la auditoría de Teleplay. Bueno, en principio hay que decir que el peso mexicano es una moneda emergente, una moneda que siempre va pues en un va y ven, no en un camioncito, sino en un va y ven de fluctuaciones, esa es la palabra correcta. Y por ello nuestra moneda, según las percepciones que se den en el mundo, pues va a tener la variación y por supuesto el impacto que tenga el dólar americano. El asunto de las percepciones es muy importante. ¿Cómo están percibiendo a México luego de las elecciones pasadas y que ganara una mujer que va a ser, después de 100 años, presidenta de México? Las grandes firmas, sobre todo económicas, la percepción que tienen no es tan positiva como se esperaba. De ahí un primer impacto a la moneda mexicana, es decir, al peso, al llamado superpeso, que eso dicen, es cierto, a nivel macroeconómico el peso se mantuvo, pero a nivel micro lo resentimos en los bolsillos todos los mexicanos, y más ahora con estas fluctuaciones derivado de las percepciones que se tiene de lo que va a ser el nuevo gobierno. Repito, las grandes firmas, The Economist de Inglaterra, el New York Times, todas las grandes cadenas nacionales enfocadas al aspecto económico no tienen una percepción muy positiva de este cambio que se va a dar. Por ello, el mercado lanza un mensaje a la futura presidenta. No es solamente por decreto decir que la economía está bien, sino que se tiene que tomar en cuenta las variables internacionales que se quiera o no nos rigen. Por ejemplo, el precio del petróleo varía de acuerdo a las fluctuaciones internacionales. Y aunque por decreto se diga, tenemos el petróleo y aquí en México la gasolina va a estar barata, esto no necesariamente va a ser así. Ahorita en México vemos que nuestra gasolina, el precio de la gasolina está fluctuando un poquito a la baja y dice uno, estamos bien, pero eso es una percepción interna del mexicano, porque a nivel internacional la percepción sobre la economía mexicana no es muy positiva, de ahí las fluctuaciones y de ahí que en la bolsa de valores bajen las inversiones, sobre todo mexicanas. Llamada de Claudia Sheinbaum. No. Usted ha mencionado algo muy interesante. Y yo platicando con mis alumnos, les digo, desde que yo estaba en la secundaria, me decían que éramos un país tercermundista. Y algunos gobernantes, porque esa es la razón, se sintieron así como que no les gustaba la palabra tercermundistas. Y entonces nos cambiaron a un país en desarrollo. Y la verdad que sí, desde que estoy en la secundaria estoy escuchando que México es una economía en desarrollo. Ni siquiera estamos en cierto crecimiento, pero no en desarrollo económico, porque no tenemos toda esta infraestructura, esta calidad de vida que debe tener toda economía, ahora sí, ya desarrollada. Y en este mismo sentido, vemos que
el peso se empieza a debilitar porque los grandes inversionistas pues como que tienen cierto temor, ¿no? Hay una incertidumbre. ¿Cómo interpreta el inversionista pues el resultado de este 2 de junio que genere esta incertidumbre, don Víctor? Volvemos al tema de las percepciones. Y es que una percepción es una variable cualitativa, pero que se transforma en cuantitativa. Y has dicho la palabra clave: miedo, incertidumbre. 40,000 millones de dólares, dijo el gobierno federal, que se han invertido durante el sexenio en México. Sí, cierto. Pero hoy los inversionistas, al no tener seguridad o al no sentir seguridad, dicen: mi percepción es que no hay confianza en lo que vaya a pasar con las decisiones del gobierno entrante. Por tanto, ¿qué hacen? Retiran o le bajan a su inversión. Es como tú me decías hace un momento: yo estoy jugando en la bolsa cierta cantidad de dinero, pero si veo que está fluctuando, que va a la baja, y mis asesores me dicen: oye, está perdiendo y todo, por esa variable de confianza cualitativa, yo determino y la hago cuantitativa y retiro mi dinero. Exactamente. Se habló mucho del nearshoring, de que iba a venir muchas empresas y todo, pero hoy las empresas internacionales dicen: hay que esperar, hay que entrar en un compás de espera, porque no sabemos y no tenemos la certeza de que nuestras inversiones van a tener, pues en este caso, las ganancias esperadas. Entonces, por tanto, hoy a nivel internacional hay una incertidumbre respecto al gobierno que va a entrar en México y por tanto eso está ocasionando, está impactando nuestro llamado superpeso, que siempre ha sido una moneda emergente, es decir, fluctuante, y ojo, viene a las elecciones en Estados Unidos y eso también nos va a impactar. Sí, definitivamente, incluso muchos que nos gustan estos temas económicos empezábamos a decir qué pasaría si es esta candidata con este candidato de Estados Unidos. Ahora ya sabemos cuál es la candidata, la presidenta ya electa para México, y esperamos ver esa combinación con Estados Unidos que también va a impactar en los mercados internacionales. Pero vamos a seguir platicando de este tema al regreso del corte, porque otro indicador macroeconómico que se ha estado moviendo en estos días es la inflación. Ese 3% que nos ofrecían que iba a cerrar el sexenio, estamos muy lejos de llegar a ese 3% que nos ofrecía el presidente Andrés Manuel. Estamos cerrando casi con el 4.6% y todo esto se va combinando y nos va afectando a los que andamos a pie, como decimos, porque todos los resultados macroeconómicos nos pegan en la microeconomía. Pero esto después de este corte acá en Financieramente por Teleplay. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. ¿Qué tal, amigos de Financieramente? Qué bueno que continúan con nosotros. Hoy estamos platicando sobre estas fluctuaciones que se han dado en el dólar frente al peso mexicano o el peso mexicano frente al dólar después de los resultados electorales del 2 de junio, donde muchos inversionistas ven un poquito de incertidumbre, por lo cual se están retirando un poco de su inversión, o tal vez no retirando, pero no reinvirtiendo más, y esto trae como resultado que nuestro mercado se está tambaleando. Don Víctor, igual sabemos que nuestra política monetaria pues responde a algunos de los mecanismos, instrumentos o estrategias
que el gobierno federal vaya a implementar. Por eso los inversionistas, algunos lo interpretan como una señal negativa para la salud financiera a largo plazo, lo que está llevando a la depreciación del peso. Para la gente que nos ve, don Víctor, ¿qué entiende el inversionista como una motivación negativa que está depreciando el peso? Bueno, si es a su momento, a nivel internacional, ¿cómo nos están percibiendo o calificando? Los grandes inversionistas, los dueños del dinero, las grandes cadenas, sobre todo los que invierten en la bolsa de valores de todo el mundo, califican lo que es el aspecto de confianza y certidumbre. Y la figura de la persona ganadora a la presidencia de la República, y de acuerdo con sus análisis, les refleja dos cosas: entrar en espera de cómo va a ser su gobierno, si va a ser un gobierno que va a continuar aplicando los dogmas, es decir, los cambios del gobierno saliente, o bien va a ser una persona pragmática que se va a ajustar a las circunstancias internacionales. Estas dos palabras muy sencillas implican todo un estudio. Si la persona actúa por dogmatismo, quiere decir que no razona. ¿Y cómo puedes negociar con una persona que no razona? Si la persona ves que se ajusta, aplica el pragmatismo, se ajusta a las condiciones del mercado, pues bueno, nos da confianza. Entonces, en eso están en espera los inversionistas internacionales. ¿Qué tipo de gobierno va a ser o cómo se va a comportar la futura mandataria? Si va a continuar aplicando todas esas, va a seguir tomando esas decisiones que tomó el gobierno saliente, que por cierto el actual presidente le está urgiendo que ya en septiembre tu nueva Cámara vote por mis reformas, lo cual da un mensaje negativo, genera una percepción negativa para los inversionistas internacionales. Aquí los mexicanos, los empresarios, todavía como que sí, como que no, vamos a darle un voto de confianza, pero en cuestión de negocios no hay voto de confianza. ¿Es o no es? ¿Hay certidumbre o no hay certidumbre? Y eso es lo que está sucediendo. A nivel internacional, repito, todas las grandes firmas y columnistas no tienen una percepción positiva del cambio de gobierno que viene en México. Y además recordemos que, bueno, yo he leído que algo que nos da así como que fuerza ante la comunidad internacional es nuestro sistema fiscal. Se sabe esta reforma desde Enrique Peña Nieto hasta la fecha, que qué bueno que en este sexenio no tocaron mucho nuestro código fiscal, pero la capacidad recaudatoria del Estado es muy buena en esta materia y esto da seguridad, pero también da un poquito de incertidumbre que de pronto ante los programas sociales se siga aplicando una persecución, una recaudación muy fuerte hacia aquellos empresarios para seguir otorgando a través de los programas sociales. Este panorama de, no sé si como muchos le llaman, de un gobierno populista, ¿qué tanto cree usted que también está afectando a esta situación de los grandes empresarios mexicanos? Volvemos al punto de las percepciones, ¿sí? Es cómo se percibe la situación. No tiene el mismo punto de vista el trabajador que solo tiene 1 o 2 salarios y que en su bolsillo no le alcanza a comprar las mercancías que cada mes suben, allí la inflación nos impacta. No tiene la misma percepción el empresario que pues busca generar riqueza y empleos, pero mucho menos tiene la misma percepción los que están en el gobierno, ¿sí? Y es que quien dicta las medidas, ojo, pues son las decisiones que se toman por los llamados representantes del pueblo, los diputados y senadores que en la Cámara aprueban los proyectos de reforma que envía el Ejecutivo Federal. Esa controversia, esas discrepancias generan 2 percepciones diferentes. Una percepción interna para los mexicanos y una percepción externa para toda la inversión extranjera directa
y para todas las grandes cadenas. Recordemos que a los gobiernos se les da unas calificaciones, la Fintech, la AAA, 4A, etc. Entonces hay una serie de, por así decirlo, como un cuaderno de calificaciones para los gobiernos. Y la calificación internacional que tiene México no es positiva, porque dicen no ha manejado bien su posición fiscal, no ha manejado bien esto, etcétera, ¿no? Pero la calificación interna es otra, es como el nivel de popularidad, ¿no? Tú a nivel externo sales en cámara, te ven y todo, y la gente dice, es un buen muchacho, inversionista, excelente y todo, pero quizá a nivel interno en tu empresa digan y sea muy diferente la percepción. Entonces, los mexicanos tenemos que empezar a aprender, a entender las percepciones de cómo, sobre todo, es muy importante cómo se envía el mensaje. Ahora, cuando entre y tome posesión la nueva presidenta, pues deberá mandar un mensaje que se perciba como positivo para los inversionistas. Si no, de otra manera, pues se retienen las inversiones, no mando más mi dinero, y si en otra parte del mundo me cuesta menos, pues los capitales se van. Así es, y pues vamos a seguir platicando de este tema. Ya les vamos a mencionar al día de hoy cómo está el dólar en las diferentes casas cambiarias, y vamos a tocar igual por último el tema de la inflación, que es realmente el que nos afecta a cada uno de los mexicanos en nuestros bolsillos. Pero esto después de este corte aquí en Financieramente por Teleplay. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. ¿Qué tal, amigos de Financieramente? Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Teleplay. Hoy estamos platicando con don Víctor sobre la razón por la cual el dólar inmediatamente después de las elecciones presidenciales tuvo un cambio en su valor ante el peso mexicano. Y les menciono, Afirme se está comprando en 17 pesos y se está vendiendo en 18.90. En Banco Azteca 17 pesos y se está vendiendo en 18.61. En Banorte se compra a 15.90 y se vende a 17.35. Y así nos vamos hasta Scotiabank, que se está comprando en 17.42 y se está vendiendo hasta en 19 pesos con 20 centavos. Yo considero que vamos a llegar a cerrar el año casi con 20 pesos el dólar nuevamente. Vamos a esperar la primera sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados y ahí vamos a ver qué iniciativas van a proponer y ahí sí ver los resultados de este gobierno, cómo va a pintar el gobierno para este sexenio. ¿Qué tanto cree usted que afecte estas primeras iniciativas y esta primera sesión ordinaria? Bueno, sin duda son las expectativas que tienen muchos empresarios mexicanos. ¿Qué iniciativas y reformas va a aprobar en la Cámara los nuevos diputados que van a llegar? Y derivado de esto, pues va a haber las reacciones, ¿no? Recordemos que para comprar mercancías hoy México pues utiliza la paridad peso-dólar, es decir, la referencia del dólar. Y si el dólar bajo sube, esto repercute en las compras externas. Por ejemplo, los mexicanos prácticamente comemos maíz del extranjero. Todo se compra del extranjero y se compra en dólares. El sorgo, a pesar de que se produce una buena cantidad en México, se compra en dólares. Y todo lo que traemos de importaciones se compra en dólares, ¿sí?
llega sobre todo principalmente a través del mar, de los grandes contenedores. Pero cuando ya no te alcanza para comprar, porque subió una gran diferencia, o tú ya habías comprado a un precio dólar y te dicen ahora cuesta tanto, tienes que pagar una diferencia, pues eso te impacta y te impacta negativamente y eso repercute en los precios finalmente al consumidor. Hemos visto durante este sexenio prácticamente que mes con mes varía el precio de los productos. El ejemplo claro es la gasolina. Ahorita, por ejemplo, tenemos un respiro, decimos como que bajó la gasolina, decimos, ¿no? Pero no es que haya bajado, sino que nos están dejando de cobrar dos impuestos. Porque por la gasolina pagamos más impuestos que por el mismo valor de la gasolina. Entonces, si ahorita usted percibe que bajó la gasolina, no bajó, simple y sencillamente el gobierno no está cobrando dos impuestos, el IEPS. Pero a la siguiente semana vuelve a aplicarlo y decimos subió la gasolina. ¿Qué pasó? Ah, es que subió el dólar. No, es según cómo aplique los impuestos. Todo esto, este juego, por así decirlo, que lo maneja nuestro gobierno, hace que nosotros, los mexicanos de a pie, los consumidores, veamos diferencias de precios en los productos. Pero la tendencia es a que no bajen los productos. Ahora, sí tenemos un problema en México porque nuestra producción del campo es muy baja, todo lo importamos y en el momento que no podamos comprar al extranjero, ojo, ahí vamos a tener una crisis derivada de la escasez y esto va a impactar a una subida de precios con una gran diferencia que uno dice. Por ejemplo, últimamente hubo una gran diferencia en el precio del frijol negro. Ahorita puedes encontrarlo hasta 22 pesos, pero de pronto el kilo de frijol, que ya no es kilo, 950 gramos, llegó a 47 pesos. ¿Y qué dijeron muchas amas de casa? Pues no comemos frijol. O el huevo, que es caro un huevo. Entonces todo eso nos impacta, pero deriva de las decisiones que se toman por nuestros diputados, por nuestros senadores y por el jefe del Ejecutivo. El Banco de México solo busca regular, hay que contener la inflación, pero ¿cómo la contienes? Hay que inyectar dinero, no se puede, etc. Y hablábamos en el corte anterior sobre las propuestas que pudieran enviarse al inicio de esta nueva legislatura. Ya sabemos que la doctora Claudia va a tomar posesión el 1 de septiembre, pero inmediatamente después vendrá la primera periodo ordinario y ahí seguro que van a mandar muchas de las iniciativas pendientes del presidente y acordémonos que por ahí andaban la desaparición de algunos organismos autónomos, por ahí venía una regulación que quería cambiar algunas de las cosas del Banco de México. Acordémonos que el Banco de México es autónomo, por lo cual tiene a su propio gobernador y eso ha hecho que se blinde un poquito más nuestro sistema económico, pero si Presidencia mete la mano en el Banco de México, las cosas pudieran cambiar y como bien dice don Víctor, los que al final lo estamos resintiendo somos nosotros los mexicanos cada vez que vamos a comprar. Y aquí queremos hacer la aclaración, yo creo que don Víctor está en la misma postura, no estamos aquí para hablar mal del gobierno o para querer algo malo para el gobierno, no, queremos algo bueno porque a todos nos beneficiaría, pero sí es importante que todos entendamos cómo se está comportando el mercado. Ya para ir cerrando, don Víctor, ¿cuál sería el consejo para todos los que nos están viendo en torno a esta situación? Bueno, creo que tenemos que aprender, lo dije hace un momento, a percibir, a tener las percepciones, a conocer los mensajes que nos envían quienes toman las decisiones. Y las decisiones no las tomamos los mexicanos, es decir, los trabajadores, los empleados, ¿no? La toman el Ejecutivo, diputados, senadores, gobernadores, porque a ellos les dimos nuestro voto para que administren bien. Y eso es lo que queremos, que administren bien. Así es, y el consejo que yo les quiero dar a todos ustedes que nos ven a través de Financieramente es ahorren y apenas tengan allá ya un buen ahorrado, una buena cantidad, inviertan, es un buen momento para ahorrar y para invertir antes de que nuestros mercados se tambaleen
un poquito más. Es momento de ahorrar lo necesario para poder invertir y tener una mejor economía en nuestro hogar. Les agradezco que nos hayan acompañado, desde luego a don que nos regala unos minutos de su tiempo para explicarnos sobre estos temas, y a todos ustedes que nos ven a través de Teleplay. Nos vemos la próxima semana aquí en Financieramente.